Shalom Uberajá para todos, los invito a Morea Don Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Tenemos más de 30 cursos y talleres: Génesis, Péndulo Hebreo, Árbol de las Vidas, Gematría, los elementos, los Parsufim, Sagná, Sanación Cabalística, Kabbalah Maasit, Kabbalah Práctica, Introducción a la Kabbalah, clases personales de Kabbalah Kosher. Los invito al blog, nuestro medio principal, Morea Don Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Me puedes escribir a psignosis7@gmail.com. Shalom Uberajá para todos. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Según unos científicos de la Universidad de Harvard, los extraterrestres ya estarían entre nosotros. En el artículo presentado sugieren la presencia de una población no identificada y tecnológicamente avanzada que podría estar oculta bajo la Tierra, en entornos cercanos como la Luna o directamente caminando entre nosotros disfrazados de humanos. No serás vos, Ana. Soy reptiliana. Como pruebas tienes los avistamientos de ovnis y los fenómenos anómalos no identificados, los que se hicieron públicos para la mayoría. Y en el artículo también presentan 3 hipótesis: las formas remanentes, es decir, estos podrían representar una civilización humana antigua, la civilización subterránea no humana, descendientes de dinosaurios desconocidos e inteligentes, serían los reptilianos. Ocupantes ocultos, estos serían comparables a ángeles o hadas confinados en la Tierra que podrían haber viajado desde otro lugar. Toda esta hipótesis viene por el testimonio de David Grush, que ya hemos seguido nosotros en el canal con el tema de ovnis. Hay tantas cosas que decir, de hecho mi percepción fue cambiando en los últimos meses. Lo cubriremos en el canal, así que síguenos. Y casualidad, en el año 2013, el Foro Económico Mundial de Davos anuncia en un portfolio, dentro de lo que ellos planificaban como una agenda hacia el futuro, esto es literal, también está en el Foro de Davos, decían en el 2013, tal vez en 10 años encontremos vida extraterrestre y tengamos que replantear el orden mundial. Y casualidad, 10 años después, diría Calamaro, estamos en el 2023 y sucede lo de Estados Unidos, y ahora para nosotros esta vergüenza de presentar 2 estatuas de yeso en el Congreso mexicano, ¿no? Bueno, hubo muchos rumores también, hubo muchos rumores hace poco en Bahía Blanca, en varios lados, de presencia ovni, ¿no? Sí. Bueno, ovni ya no se le dice más, se le dice FANI en español, o UAP en inglés, que es o sea, objeto volador no identificado, claro. Unidentified Flying Object, perdón, se cambió la palabra objeto por fenómeno, eso es lo que significa UPA, ¿no? Básicamente. Pero sí, a ver, la mayoría de todas esas observaciones la gente lo desconoce, siempre se dan muchas veces a la altura del horizonte porque es luz de barcos en la refracción atmosférica, el barco no se ve pero sí se ve la luz, y obviamente estamos en la era de los drones, estamos en la era de los fenómenos celestes, entre comillas, no, sino que son tecnología humana que después la gente la interpreta y los medios de comunicación especulan porque nadie jamás ha ido ni ha tocado, ni se ha presentado realmente tecnología de otro mundo a nivel oficial. Entonces, como diría Carl Jung, el suizo que planteó toda la etapa de arquetipos y de mitos reinterpretados en la historia, uno de sus últimos libros es la creación de un mito moderno sobre las cosas que se ven en el cielo. Y creo que estamos frente a un nuevo mito, básicamente, ¿no?
la teoría del terraplastismo, o de la Tierra plana, la tonteoría, en realidad es una religión creada por los servicios secretos de la CIA, es una operación psicológica MKUltra de control mental, PSYOPS que se llama, introducida por la CIA y la granja de troles de Plutón para que la gente que había despertado con el 11S pues se dividiera. Y para hacerles creer, estos han creído que el 11S era falso, ¿no? Pues le vamos a hacer creer que la Tierra es plana, amigos. Y han hecho vídeos porque el terraplastismo se difunde a través de vídeos. Hay un virus que se llama Yotubitis terraplástica, ¿no? Y que tú ves un vídeo y te infecta y ya te conviertes en terraplasta, porque esta es una religión muy particular, es una religión diferente a todas las religiones, ¿no? Por supuesto, son fanáticos, yo que sé, los testigos de Jehová o otras religiones, ¿no? Pero el principal principio del terraplasta es eso, es dar la plasta. Es dar la plasta, como el subnormal que se ha muerto, tuvo varios errores, accidentes, y todavía se jugó la vida por dar la plasta para intentar convencer. Son capaces de morir y de matar, y de lincharte si no crees su payasada, que es una teoría muy antigua. De hecho, cuanto más ignorante eres, pues más sigues esta teoría. Por eso los antiguos decían que la Tierra era plana, porque es lo primero que se ve así a bote pronto. Por eso las tribus antiguas algunas decían que era Tierra plana, ¿no? Shalom Uberajá para todos. Testimonio Ovni Podcast, programa 16 y 16 en el Tarot, Torah. ¿Qué es 16? La torre, ¿no? La torre. Y la torre viene y cae un rayo destructor que hace bolsa todo. Escuchamos de todo en estos audios, ¿no? Primeramente un informe que hablan los medios de que ahora la Universidad de Harvard, ahí se escucha un poquito mejor, me baja el micrófono. La Universidad de Harvard es como que está hablando del tema OVNI, cómo cambian los tiempos, como decía Jaime Maussan el otro día en su programa, cómo cambian los tiempos. Pensar que hace 70 años los que hablaban todo este tipo de cosas éramos los raritos, los loquitos. Me acuerdo lo que le contaba Fabio, cómo lo criticaban, lo trataban de loco, de raro. Y ahora resulta que las universidades están investigando, que sacan papers, ahí estaban hablando de Harvard, que están tirando la teoría, la hipótesis de que la Tierra ya estaba habitada y que nosotros venimos de otro lado y que acá ya había seres tipo reptilianos, que un poco es así también según la Kabbalah. Y bueno, cosas que no te hubiesen aceptado hace 10 años atrás y te hubiesen tildado de loco. Yo me he cruzado con gente, he tenido amigos que no querían llamarse ufólogos o no querían hablar directamente del tema, se mostraban como científicos, ¿no? Aunque no lo son, y no se querían jugar ni con el equipo ni con el tema. Hasta que apareció un paper de la Universidad de Stanford, que están investigando la Universidad de Stanford junto con la Universidad de California, están investigando otra universidad de Miami, están investigando los plasmas. Salió un paper que se puede bajar, que es una hipótesis, una investigación científica acerca de los plasmas, ¿no? De los ovnis plasmáticos, de las cosas y los seres biológicos desconocidos que aparecen en el cielo, donde hay toda una serie de
de energías y de entidades que podrían estar manifestándose entre nosotros. Y cuando, por ejemplo, gente como José Escamilla hablaba de todo esto, por ahí lo tildaban de loco, éramos los loquitos. El segundo audio no lo voy a nombrar, pero hay un conocido terraplastista que muy famoso acá de La Plata, que resulta que, bueno, no solo habla del tema de lo que ya conocemos, que es el tema de la élite global, ¿no? Eso ya lo sabemos. De hecho, yo estuve con él en la misma reunión que hubo en el Obelisco cuando nos habían encerrado a todos. En el año 2020 hubo unos 4.000 loquitos que fueron a tocar el bombo y a quejarse de que era todo una cuestión, y uno de esos era yo y otra era mi compañera, y estaba este muchacho y otros youtubers también, ¿no? Pero éramos muy poquitos. En eso tiene razón, y hay muchas cosas que tiene razón, pero lo extraño de este personaje es que de golpe no lo conocía nadie, y de golpe yo recuerdo haberlo escuchado haciendo programas desde Basilea, desde Suiza. Qué justo Basilea, Suiza, ¿no? Qué justo que estaba por ahí por Europa, justamente Basilea, ¿no? En Suiza. Hace menos de una década este personaje era un youtuber casi marginal en La Plata. En poco tiempo pasó a ser referente del terraplanismo hispanohablante, con llegada a España, a México, a Europa, obviamente, a todo el resto, a toda América Latina. Su discurso aparece justo cuando las otras teorías alternativas clásicas, como los ovnis, la conspiración, Illuminatis y todo lo demás, ya estaba todo medio saturado de eso y era necesario un nuevo disparador. Pero ¿qué sucede? Recuerden ustedes que en las famosas cartas Illuminati de Steve Jackson, en 1994, que te anticipa muchas de las cosas que sucedieron y que estuvieron sucediendo. Incluso hay presidentes que están anticipados, como este que está ahora, que está rodeando a Venezuela. Una de las cosas que anticipaba era a los terraplastas, a los terraplastistas, a los que creen en la teoría de la tierra plana. Había una carta que decía terraplastas, que iban a hacer la plasta, como dice Luis Carlos Campos, que me causa mucha gracia, ¿no? Igual lo considero a Luis Carlos Campos, dentro de esa locura sabe mucho, y muchas cosas hay que prestar atención porque está diciendo cosas que son así. Así que ya estaban anticipados esta gente, y evidentemente es una marioneta útil para el sistema, a tal punto de que evidentemente lo han llamado y le han abierto las puertas de todos los medios. De golpe aparece en todos lados. Bueno, a mí me pasó una cosa así, de que de golpe empecé a aparecer en todos lados, pero yo ya se los dije, yo estoy seguro de que el tema OVNI, en el momento que yo aparecí por todos lados, benefició también a un sistema, a un gobierno X, y de paso no había temas, no pasaba nada, y bueno, démosle al tema OVNI, démosle cabida a este muchacho, ¿no? Pero a mí nadie me pagó por eso. Pero acá parece que es todo lo contrario. De golpe no te conocía nadie, de golpe estás viajando por todo el mundo, pero alevosamente, y encima estás haciendo programas desde Basilea. Qué justo, Basilea, qué justo. Justo ahí donde está el BPI, el Banco de Pagos Internacionales, en su famoso piso 19.
Un agente útil, un agente útil. Fíjense cómo son las cosas, ¿no? Y una de las cosas que también estuve mirando esta semana es, por ejemplo, todo el accionar y los informes de la Comisión de la Fuerza Aérea, la CEFAE, que después me di cuenta que ya no se llama CEFAE, se llama CIAE ahora. Le cambiaron el nombre porque, claro, fue un fracaso desde 2015 que hicieron los primeros informes hasta 2022, 2021 que cambiaron el nombre, o 2019 creo que cambiaron el nombre. 4 años, 5 años que la verdad que fue un desastre. Vamos a reconocer algo, sí sirve si vos querés tener bien en claro el tema de lo que es un blurfo. Un blur es un desenfoque, son desenfoques aéreos en inglés, sería un blurfo, ¿no? Ellos son muy buenos examinando fotografías y detectando insectos, aves desenfocadas, motas de polvo desenfocadas, luces desenfocadas. De hecho, yo podría hacer testimonio ovni de esa manera. Yo lo podría haber hecho de esa manera desde el primer momento. Presentar informes así, súper técnicos. Yo sé bastante de fotografía, tengo libros de fotografía acá, que los estudié en base al trabajo de testimonio ovni. Y yo podía haber hecho todo un blog así, desenmascarando ovnis, pero no era el objetivo ese. El objetivo era tratar de encontrarme con el fenómeno verdadero y tratar de demostrar testimonios verdaderos, ¿no? Que ese es el problema cuando vos tenés un canal que subís evidencias verdaderas, o al menos lo era hasta hace unos años atrás, ¿no? Resulta que ahora Harvard, Stanford, todas las universidades prestigiosas, la UNAM, Universidad Nacional de México, todas están ahora hablando del tema, todos los científicos ahora están hablando del tema. ¿Todo por qué? Porque oficialmente en el 2023, a partir de 2019, se dio la orden de empezar a hablar. Con todas unas marionetas útiles que son estos Grush, Elizondo, todos estos tipos que se presentaron en el Congreso y que salieron a hablar, son útiles al propósito. Mandaron a ir a presentarse ahí. Que les quede bien claro eso. No es que estaban en el tema y lo querían denunciar y se morían por denunciarlo. No, mentira. Ya se los expliqué. Elizondo vino acá. Vas a venir a un país donde tenés celuritor, donde tenés cantidades de casos de ovni, y vas a venir, te vas a ir a la base china a investigar la base china, si vos sos ufólogo, ¿me entendés? ¿Entienden, chicos? Entonces, estamos acostumbrados a comernos buzones. La gente argentina, la humanidad está acostumbrado, nos han manejado, nos han tratado como estúpidos. Y bueno, ya es hora de que se corte todo el manejo y todo el cover up que se mandaron esta gente. En el medio murió gente. Lo más importante va a ser cuando se reconozcan. Yo quiero estar ahí, yo quiero ver que el gobierno investigue de los Estados Unidos, por ejemplo, casos donde murió gente, donde hubo ufólogos que tuvieron accidentes raros. Van a ir hasta las últimas consecuencias, porque no es solo reconocer la realidad ovni, sino también, ya que van para atrás, es hacer justicia. Es lo mismo que con lo que pasó en 2020, que ahora tienen un gran problema los laboratorios, sobre todo el Pfizer y todos esos, tienen un gran problema legal.
y lo van a seguir teniendo. Pero tienen que caer todos los que están atrás de eso tienen que caer. Si hay verdadera justicia, si no es una pantalla. Es lo mismo que lo que está pasando en Venezuela y están rodeando y que lo extraigan y quiten al régimen. Perfecto, pero tiene que desaparecer la organización, porque si haces toda esa movida y después la organización sigue, es una pantalla, es un movimiento de cambio de ficha nada más. Entonces, acá tenemos informe de la CEFAE de 2015, el famoso informe que fue el primero, que fue un tirito por elevación que me hicieron a mí, pero yo lo sé, que me hicieron un tirito por elevación. Utilizaron un caso del acceso oeste, helicóptero en el acceso oeste, confusión con un helicóptero de un triangular, ¿no? Y justo, acceso oeste, ¿no? Zona oeste. Fíjense qué bien que está informado el señor Lianza, ¿no? Que es muy bueno detectando blurfos y detectando anomalías y está bueno para los que están empezando ir a las páginas del CEFAE para saber identificar algo que errores fotográficos. Pero la ovnilogía y el verdadero skywatching va más allá de eso, y yo dudo que Lianza sea un skywatcher. Yo dudo que Lianza sea un ufólogo. De hecho se burla, pone ufólogos entre comillas como en tono de burla en algunos informes. Y otra de las barbaridades que vi es que tratando de tirar abajo el caso de Polanco, eso yo, bueno, no he vuelto a hablar con Jorge Polanco, pero me imagino que ya le debe causar gracia, ¿no? Debe tener su opinión reservada en cuanto a este personaje, porque la verdad hay muchas cosas que se tocan en ese informe de 2019 sobre lo que pudo haber pasado en Bariloche. Se metieron con un caso emblemático de la ovnilogía argentina. Ya son unos desfachatados, como que quieren tirar a la ovnilogía abajo. Lo más gracioso de todo esto es que hay supuestos ufólogos que apoyan a esta comisión, como el señor Urcade de Estados Unidos, Luis Brusa de acá, que yo los he visto en informe, no los conozco personalmente. A Milton Urcade sí lo conozco personalmente. Vino acá, fui a una exposición de él organizado en 2011 por Andrea Simondini. Así que yo recién estaba empezando con el tema y bueno, me fui a escucharlo, ¿no? Después me di cuenta que es un desinformador y que en realidad escribe desde el escritorio y que raramente habrá tenido un evento ovni verdadero, ¿no? Ese es el tema, que ninguna de estas personas han tenido verdaderos encuentros y verdaderas cuestiones, porque hay seguramente si analizaran el video que yo grabé con celular en Capilla del Monte, donde entre la 1 y las 3 de la mañana hubo 2 naves bien bajitas arriba de la pileta del Campo del Peregrino, que estaban arriba de nosotros, que las vimos a ojo desnudo, y yo las grabé con celular, y las vieron desde la carretera, de la ruta 17, y las veían de todos lados, de la 38, que estuvieron ahí acompañándonos. Éramos más de 50 testigos que vimos esa aparición de esos ovnis. Y ellos van a decir que son luces, que es Venus, que es cualquier cosa, pero no fue ni Venus, ni ninguna luz, ni ninguna estrella. Eso está muy abajo, lo vimos claramente. Muchísima gente, así que, y así hay muchos. Fíjense que esta comisión mira solamente fotografías y no analiza videos. No analizan videos. El video del triangular blanco de día de 2013, el video del astronave de luz a 2000 metros
el 20 de octubre de 2018, éramos 4 testigos, y está bien claro lo que pasa ahí entre las nubes, que está ahí en mi canal de Odisei. Y así tengo un montón de videos que no tienen explicación, pero esas evidencias terribles no las analizan, tiran la pelota al costado, analizan lo que puede llegar a ser explicable. Y a un montón de gente que han enviado fotografías buenísimas, no las han publicado esas, se las guardan y las investigan ellos, ¿no? Porque yo estoy seguro que esto es una pantalla y después por abajo hay otro tipo de organización o de gente que ya investiga el tema y lo guarda de forma clasificada para la Fuerza Aérea, ¿no? Actúan como actuaba los Estados Unidos, y siguen actuando en parte así hace años, ¿no? Hacen cover up, ¿no? Cubrir, tapar. Pero bueno, esos son los tiempos que estamos viviendo. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Están las universidades hablando del tema, organizaciones que hablan del tema. Bueno, ahí Landucci menciona de que son todas confusiones, que son refracciones de la luz de los barcos, que estamos en la era de los drones, que son todas confusiones. Bueno, yo te explico, Ira Lachucci, o Iru Landucci, no sé cómo se llama, que yo filmaba ovnis cuando no estaban de moda los drones. El dron acá en Argentina empezó a ponerse de moda en el año 2015, que uno de los primeros drones que hubo, en la primera camada de venta de drones que hubo, uno de los que compró un dron fue Osvaldo Solé, que era parte de Testimonio OVNI. Y bueno, que es el dron con el que sacamos la foto a los 8 meses de las huellas de Carmen D'Areco, desde arriba. Que en ese momento estaba la Tota ahí con nosotros, en Carmen D'Areco, la Tota Santillán. Que después yo estuve trabajando un año en el programa de él, entonces, y haciendo de productor del programa de él. Así que los drones se pusieron de moda en el año 2015 a nivel masivo. Empezaron a llegar de China los drones, unos chiquitos primero, después unos más grandes. Obviamente que existían de antes. La gente que tiene dinero se los hacía traer de afuera, de Estados Unidos, y por ahí ya en el 2010 había drones, pero no eran a nivel masivo. Cuando se masificó, que toda la gente empezó a comprar drones, fue a partir de 2015. Y yo antes de 2015 me cansé de filmar ovnis y filmar luces y de tener esferas como la esfera de Buga enfrente mío con mis hijos al lado, de noche, de acá 50 metros, de ver esferas color verde fluo pasar arriba de mi cabeza. Y así un montón de eventos ovni. El triangular lo vi perfectamente, pasó, era bajito, era una cosa gigante que se puso similar a la escena de Expedientes X de Mulder cuando está debajo del triangular, esa famosa escena. Bueno, eso mismo es lo que vimos nosotros, que eso se lo relatamos a Andrea Simondini cuando vino acá a preguntar y a investigar, y vino a hacer una vigilia con nosotros acá, que bueno, ese día no pasó nada, todo lo que pasaron fueron vuelos. Así es. Resulta que ahora están todas las universidades hablando, y después sale un montón de gente a hablar, un montón de tontos útiles como este terraplasta, que ahí ya lo dijo bien claro Luis Carlos Campos: hay que ser bien ignorante para creer en la tierra plasta, ¿no? Así que eso es ser pensamiento medieval, ¿no? En el medioevo se creía que la tierra era plana y sostenida por 2 elefantes, ¿no? Decían eso. Así que bueno, y lo más gracioso de todo, que no tiene idea
de la unilogía. A veces lo llaman y le preguntan por cosas del tema ovni y no sabe ni qué responder. Entonces ni siquiera sabe mencionar, no es UPA, es WAP, y sí, traducido al castellano es Fanny, pero ya les dije, nadie va a llamar Fanny acá en español a los ovnis. Lamentablemente te pronostico que van a seguir siendo ovnis, porque nadie, yo entiendo que no quieras decirle en inglés UFO como era antes, le quieras decir WAP, un WAP, por moda, porque cambiaron los tiempos, le querés cambiar la clasificación, perfecto. Pero en castellano todo el mundo va a seguir diciéndole ovnis, porque Fanny era la vendedora en Cusco que nos dio los champis cuyas, ¿no? Esa era Fanny. No le vas a decir Fanny a los ovnis acá en España. Es más, si alguno se lo quiere decir, bueno, que lo diga. Yo me niego rotundamente a llamar a los ovnis Fanny. Este es el tiempo que estamos viviendo, lleno de payasos, llenos de tontos útiles. Hoy en día todos son especialistas, todos opinan por TikTok, por un montón de lados, por un montón de canales, gente que no los conocía nadie, no sabemos ni quién son, no los hemos cruzado ni por ningún lado. Y bueno, así estamos, como decía el programa pasado, muy poco nivel para abajo. Y bueno, resulta que ahora están todos los que se cuelan y antes no querían ni sacarse una foto con un ufólogo. Ahora, como habló el Congreso y como hablan las universidades, ahora sí, ahora validamos que los ovnis existen. Pero anda a servir. Vamos a una pausa y seguimos con otro tema. Vamos al tema de hoy, que es ovnis en la historia. Shalom Uberajá para todos. Los invito a Morea Don Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Tenemos más de 30 cursos y talleres: Génesis, péndulo hebreo, árbol de las vidas, gematría, los elementos, los parsufim, Sagná, sanación cabalística, Kabbalah Maasit, Kabbalah práctica, introducción a la Kabbalah, clases personales de Kabbalah kosher. Los invito al blog, nuestro medio principal, Morea Don Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Me puedes escribir a signosis7@gmail.com. Shalom Uberajá para todos. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Adam Hanoch. Bloque 2, Testimonio Omni Podcast. Bueno, ya recuerdo que ya había hecho un programa de este tipo hace unos años, pero el público se renueva y lo vamos a volver a hacer. Está todo hablado, ya hablamos en el bloque anterior casi media hora diciendo todo lo que tenía ganas de decir sobre todos estos temas, sobre toda la pavada reinante. Pero bueno, ahora vamos a meternos en los casos. Hace rato que estoy con varios libros por cuestiones de lo que estoy investigando, de los viajes que estoy haciendo. Estuve con varios libros de von Däniken, casi la mitad de los libros de von Däniken, sobre todo los que hablan de los viajes que hizo von Däniken sobre Perú. Estuve revisando todo, su visita a Chavín de Huántar y todo eso como base a la visita que después hicimos nosotros. Y ahora estoy con otro libro que es de 1969, de abril de 1969. Es un libro
que está auspiciado por la Aerial Phenomena Research Organization de Tucson, Arizona, por la APRO de United States, una asociación civil, pero que tenía entre los que integraban esta asociación a muchas personas influyentes y que tenían contacto obviamente a nivel militar. Y este es el libro, un estudio sobre los ovnis de Richard Greenwald, que de paso es el libro, como ya lo dije en mi Instagram, el primer libro que habla sobre el Perú como polo. El último capítulo del libro, el capítulo 10, directamente se llama OVNIs en Perú. A ver si puedo ir a la entrada del capítulo. Capítulo 10, OVNIs en el Perú. Este último capítulo está dedicado a exponer ciertos casos que el escritor ha investigado para la APRO en el Perú. Richard Greenwald anduvo por el Perú y de hecho es artífice de una de las mejores fotos ovni que se dieron en la zona de Ancash. Él es el que investigó y que encontró a los testigos y recuperó las fotos, ¿no? Quisiera indicar que los que se presentarán a continuación solo representan un mínimo porcentaje de casos y observaciones ocurridas en este país, y solo son algunos de los mejores que tengo en mis archivos, dice. Pero bueno, vamos a ir a ovnis de la historia. Podríamos empezar con todos los ovnis antes de Cristo. Si vamos a dividir la historia antes de Cristo, después de Cristo, muchos avistajes que se pueden tomar como avistajes, obviamente antes de Cristo, y de hecho hay de eso bien lo retrata la serie Alienígenas Ancestrales del amigo Giorgio Tsoukalos, que estuvimos participando en el episodio junto con otros investigadores el año pasado. Me invitaron a participar en el inicio, en la presentación de la temporada del 2024, cuando justo estábamos volviendo de México, y estuvimos ahí en vivo grabando con Giorgio en la presentación de la temporada, ¿no? Para aparecer, para que luego vos aparezcas en el canal. Obviamente había que hacer una pregunta, muchos optamos por escuchar y no preguntar. Había muchos, estaba Silvia Simondini, Facundo Hildebrand, varios investigadores y periodistas del tema de los ovnis. Estaba Jorge Luis Susdor, obviamente, que por él me vino la invitación. Vamos a ir a las observaciones que están registradas acá en este libro, un estudio sobre los ovnis de Richard Greenwald, después de Cristo, ¿no? Aproximadamente vamos a estar abarcando del 200 antes de Cristo y después mayormente todo lo que ocurrió después de Cristo. ¿Por qué motivo? Porque los que registraban y anotaban como si fuesen bitácoras todo lo que pasaba, precisamente era el Imperio Romano, ¿no? Dice acá, Julio Obsequeno, escritor del siglo IV, cuyas fechas de su nacimiento y muerte, así como su país de origen, se desconocen, relató varios fenómenos que hoy en día serían interpretados como el fenómeno ovni. Veamos algunos de los relatos de este historiador, Julio Obsequeno, historiador del siglo IV, finales del Imperio Romano, obviamente. 216 a.C., en Capua, todo el cielo estaba en llamas, y uno pudo ver figuras como naves. Año 205 a.C., en Fregalae, cerca de Roma. La noche se volvió como el día, y en Seti una luz brillante fue vista volar de este a oeste en el cielo. Otro registro, tercero.
173 a.C., cuando Postomio Paulo y Mario Scaevola eran cónsules, les va a llamar la atención los nombres, ¿no? Estamos hablando de personajes del Imperio Romano del siglo III a.C. y hasta el siglo IV después de Cristo, ¿no? Tenían todos este tipo de nombres muy característicos de los romanos de esa época, ¿no? Cuando Postomio Paulo y Mario Scaevola eran cónsules en pleno día, con tiempo sereno y cielo despejado, una cosa como un arco fue visto en el cielo durante el foro romano, sobre el foro romano y sobre el templo de Saturno. Y acá hay como una clasificación que ellos ponían, escrito en latín, Arcus super eldem Saturni. Fue titulado este evento, ¿no? Como un Arcus super eldem Saturni. En el 99 a.C., cuando Cayo Murio y L. Velario eran cónsules en Turquinia hacia la puesta del sol, un objeto redondo como un globo, escudo redondo circular, Orbis Clipei, cruzó el cielo de oeste a este, un Orbis Clipei. Fíjense, la clasificación OVNI, estamos hablando de la clasificación OVNI más vieja de la historia, la clasificación según los historiadores romanos, porque esto claramente está... ¿Ustedes creyeron que las clasificaciones OVNI venían después de 1947? No. Estamos leyendo ahora cómo los romanos clasificaban el fenómeno OVNI. Un fenómeno de Orbis Clipei. Un globo, escudo redondo, cruza el cielo de oeste a este. En el año 90 a.C., en Aenarie, mientras Livio Torso promulgaba las leyes, al comienzo de las guerras itálicas, al amanecer, vino un sonido tremendo del cielo, y una bola de fuego de color dorado cayó a tierra girando. Incrementó su tamaño y fue visto elevarse del suelo y volar por el cielo, oscureciendo el disco solar con su brillantez. Año 42 a.C. Algo como un arma o un proyectil se elevó de la tierra con gran ruido y se desplazó hacia el cielo. O sea que esto fue en Italia, fueron testigos también de objetos que salieron debajo de la tierra. Ya había vida intraterrena, bases intraterrenas, obviamente, en el siglo I a.C. Estamos hablando de hace 2130 años, ¿no? Julio Obsequeno escribió muchos relatos más, sacados directamente de manuscritos romanos, pero aquí solamente presentamos los casos más interesantes. Se cree que este historiador era un romano no cristiano, que vivió poco antes del emperador Honorio. Y yo diría que sería el primer cronista ovni de la historia, Julio Obsequeno, el primer ufólogo de escritorio de la historia, Julio Obsequeno. Escribió e investigó casos que habían ocurrido, los clasificó y los anotó. Vamos a otro historiador importante, Konrad Wolfart, profesor de gramática en Basel, Suiza, más acá, ya nacido en Basilea, Suiza, nacido el 8 de agosto del 1518, siglo XVI. Después que la mano derecha se le paralizó, Wolfart entró en un convento, aprendió a escribir con la mano izquierda y publicó un libro, del cual sacamos algunos párrafos. En el 214 decía Wolfart, también racontos de cosas que fue encontrando. Las formas de naves fueron vistas en el cielo de Roma antes de Cristo, no 214, antes de Cristo 216, y en Arpinio una cosa como un escudo redondo fue visto en el cielo. Antes de Cristo 170, en Lanupio un impresionante espectáculo de naves fue visto en el cielo.
Directamente ya le llamaba naves. Estamos hablando ya un escritor del siglo XVI. Año 80 después de Cristo, cuando el emperador Agrícola estaba en Escocia, llamas maravillosas fueron vistas en el cielo sobre el bosque de Caledón, todas en una noche de invierno. El aire estaba en llamas en todos sitios y muchas noches. Cuando el tiempo era sereno, se veía una nave desplazándose rápidamente por el cielo. Tremenda crónica. Año 457 después de Cristo. Sobre Bretaña, en Francia, una cosa brillante como un globo fue visto en el cielo. Su tamaño fue enorme. Y por debajo colgaba una bola de fuego como un dragón, de la boca del cual salían dos llamas, una de las cuales alcanzaba fuera de Francia y la otra iba hacia Irlanda, y terminaba en fuego como rayos. Impresionante. Bueno, hay unos fenómenos que suceden cuando está tormentoso, que son como, se les llama ángeles o una cosa así, tiene un nombre científico eso, pero es un fenómeno que tiene que ver con la estática, similar a los fenómenos de rayos en bola, que bueno, mucha gente habla de los rayos en bola y dicen que todo lo que son esferas ovnis son rayos en bola, rayos globulares. No todos son rayos globulares. Los rayos globulares tienen la característica de que buscan hacer masa y donde tocan explota y causan una quemazón terrible y un desastre terrible. Pero muchas veces otras cosas son los Foo Fighters o las esferas, como la esfera de Buga. Año 577 después de Cristo. Una cosa como una lanza cruzó el cielo de Francia de norte a oeste. Año 746 después de Cristo. Dragones fueron vistos en el cielo, y naves en las cuales se veían hombres se vieron en el aire. Escuchen esto, ¿no? Dragones fueron vistos en el cielo y naves en el siglo VIII, en las cuales se veían hombres adentro. Se vieron en el aire. Año 919. Una cosa como una antorcha en llamas fue visto en el cielo. Y acá está llamado entre paréntesis Fax Andens. Un Fax Andens. Fue visto en el cielo y bolas brillantes como estrellas se desplazaron en el aire sobre Hungría. Los pagos del Rauschimschon, el Hungaroring. Siglo XI, año 1094. En Inglaterra una flecha de fuego fue vista volando en el cielo de sur a oeste, en la quinta hora de la noche, a las 7 p.m. del 1 de agosto. Siglo XII, año 1118. Una cruz y una luna brillando en blanco apareció en el cielo, y se creyó que el fin del mundo era inminente. Esto fue visto sobre Francia. Año 1150. Una cruz apareció en el cielo al mediodía en Inglaterra, cuando el rey Ricardo Corazón de León y Felipe de Francia se preparaban para hacer batalla contra los Saladín, emperador de los sarracenos, contra los turcos, obviamente, ya estaban molestando desde esa época. Así que bueno, vamos a una tanda y ya seguimos con más casos de la historia relatadas acá por Richard Grenville en el libro Un estudio sobre los ovnis. Ya venimos. Shalom Uberajá para todos. Los invito a Morea Adam Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Tenemos más de 30 cursos y talleres: Génesis, Péndulo Hebreo, Árbol de las Vidas, Gematría, los elementos, los Parsufim, Sagná, sanación cabalística, Kabbalah Maasit, Kabbalah práctica, introducción a la Kabbalah, clases personales de Kabbalah Kosher. Los invito al blog, nuestro medio principal, Morea Adam Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Me puedes escribir a signosis7@gmail.com.
Shalom Uberajá para todos. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Tercer y último bloque de Testimonio OVNI Podcast. El historiador Mateo de París también tiene cosas interesantes que relatar de esas épocas. Les recordamos que estamos con el libro Un estudio sobre los ovnis de Richard Greenwell. Siglo XI, año 1093. En este año un palo en llamas, un báculos ignitus, un palo, báculo, báculos en latín, ignitus, en llama, encendido, ignitus, fue visto al mediodía en el cielo norte el 1 de agosto. Siempre en tu cumpleaños, bebé. Siempre el 1 de agosto. Una gran hambre siguió y fue tal la mortandad sobre los hombres que casi no quedaban vivos para enterrar a los cadáveres. Miércoles. A ver, vamos a leerlo de nuevo porque esto es terrible. Esto parece la revista Esto de Crónica. Año 1093. En este año un palo en llamas, báculos ignitus, fue visto al mediodía en el cielo norte el 1 de agosto. Una gran hambre siguió a esta visión, ¿no? Y tal fue la mortandad entre los hombres que casi no quedaban vivos para enterrar a los cadáveres. O sea que apareció el báculos y los mató a todos, una cosa así, ¿no? Conrad Wolfart del año 1094. Año 1239, siglo XIII, el 24 de julio en el crepúsculo, pero no cuando salían las estrellas, sino mientras que el aire estaba claro todavía, sereno, en la hora violeta, la famosa hora, la hora azul, en la hora azul, cuando en fotografía hay un momento que se llama la hora azul, que es cuando el sol se puso y todavía no se puso totalmente oscuro, que uno saca las fotografías y puede salir ese cielo bien azul, que se llama, uno puede sacar esas fotos artísticas con el cielo bien azul, ¿no? La hora azul. Dice: en el crepúsculo, el 24 de julio de 1239, pero no cuando salían las estrellas, sino mientras que el aire estaba claro, sereno y brillante, una gran estrella hizo su aparición. Era como una antorcha, surgiendo del sur y volando a ambos lados. Emitió una luz poderosa en el cielo. Cambió de dirección hacia el norte, sin prisa, sin ninguna rapidez, pero exactamente como si quisiera ascender a un sitio en el cielo. Pero cuando llegó aparentemente al medio del firmamento, en nuestro hemisferio norte, dejó tras sí humo y chispas. O sea que se las tomó concretamente, ¿no? Se fue. Año 1254, siglo XIII de nuestra era. A medianoche, el 1 de enero, en el cielo claro y sereno, y con la luna de 8 días, apareció repentinamente en el cielo una especie de nave grande, de diseño elegante, bien equipada y de color maravilloso. Ciertos monjes en la abadía de Saint Albans la vieron durante largo rato, como si estuviese pintada y construida de planchas, pero finalmente comenzó a desaparecer. Qué avistaje raro, una cosa extraña. A continuación, dice Greenwell, repasaremos varias observaciones de distintos historiadores. Año 1269, el 6 de diciembre, en el crepúsculo, algo raro y brillante en forma de cruz dio luz desde un lugar alto en el cielo e iluminó la ciudad de Cracovia, Polonia, y a todo el país.
del libro Martin Kromer, Historia de Polonia. Siglo XIV, año 1352. Un foco de luz fue visto deslizarse por el cielo con la parte delantera en llamas en diciembre. Fue visto en el norte. Conrad Wolfart. Se cree que esto sucedió en Alemania en el año 1352. Siglo XIV, año 1388. Un dragón volador, Dracovolans, es un Dracovolans, fue visto en abril en muchos lugares. En el siglo XIV volaban los Dracovolans, los dragones voladores, y de ahí uno puede darse cuenta de por qué había escritores que escribían sobre dragones en la época medieval, sobre caballeros, dragones, princesas. Obviamente veían Dracovolans, dragones voladores. En el año 1528, siglo XVI de nuestra era, la ciudad de Utrecht, Holanda, estaba bajo sitio cuando se vio algo cruel y extraño en el cielo que aterrorizó a los ciudadanos e hizo creer al enemigo que tomaría la ciudad. Tenía forma de cruz justo sobre la ciudad, alto en el cielo, de color amarillo y temeroso para observarse. Ya había Blue Beam, el Blue Beam medieval. Año 1547. En Italia, cerca de Roma, el 13 de diciembre, a las 3 de la tarde, con tiempo bueno y cielo sereno, un palo rojo y una cruz roja fueron vistos en el aire durante 3 horas, y sobre ellos voló un águila. ¿Qué cosa más? Y voló un águila sobre todo esto. Puede ser. Año 1551. Acá estaban los palos rojos a full. Palos rojos fueron vistos en el cielo sobre Lisboa, Portugal, el 3 de enero. Naves nodrizas, ¿no? Palos rojos, porque yo creo que esos palos no iban parados, no hay más detalle, pero estamos hablando, yo quiero creer que estaban viendo naves, lo que hoy llamaríamos naves nodrizas, o las nodrizas de Adamski, la famosa nodriza de George Adamski. Palos rojos fueron vistos en el cielo sobre Lisboa, Portugal, el 3 de enero de 1551. También hubo terribles fuegos en el aire y llovió sangre. ¡Wow! Año 1551. Tremendo, siglo XVI. Y que llueva sangre, ¿no? Una cosa media rara. Año 1643, siglo XVII. No puedo olvidar lo que nos asombró enormemente anoche, el 10 de mayo, o sea, una nube brillante en el cielo en forma parecida a una espada, dirigiéndose hacia el norte. Era tan brillante como la luna, pero el resto del cielo estaba muy sereno. Comenzó como a las 11 de la noche y desapareció como a la 1 de la mañana. Pero fue visto por todos en el sur de Inglaterra. John Evelyn. Esto puede ser un cometa, algo que pasa, ¿no? Cometa Halley, algo de eso. Hay que ver, porque están los registros de en qué años pasó el cometa Halley. Astrónomos, fíjense. Año 1686, siglo XVII. El 9 de julio a la 1:30 am de 1686, no 9 de julio de 1686, un globo de fuego con una cola apareció aparentemente a 8,5 grados de acuario y se mantuvo inmóvil durante 1/8 de hora. Su diámetro era como la mitad de la luna. 1/8 de hora son 7 minutos más o menos. Su diámetro era como la mitad de la luna. Daba tanta luz que al comienzo uno podía leer sin vela. Luego desapareció en su sitio, pero muy gradualmente.
Este fenómeno también fue visto por otros al mismo tiempo, especialmente por Schlasius, en una ciudad a 17 kilómetros de distancia de Leipzig. Kirch Gottfried, astrónomo alemán, es el que relata este dato, ¿no? este evento. Año 1783 de nuestra era, siglo XVIII. La revista británica Gentleman's Magazine comentó sobre la observación del 28 de agosto, como sigue: fue visto en plena luz del día en Dorset, Berks, Devon y Derby, condados de Gran Bretaña, en el sur, norte y al oeste de Inglaterra, y en Reading, donde se escuchó un gran ruido viniendo de él, que los naturalistas llamaron Draco Volans, un gran dragón volador. Así podríamos seguir en muchas páginas, incluso como se ha mencionado anteriormente, dice Greenwell. Se podría llenar este libro con observaciones de años pasados. Por lo tanto, a continuación solo repasamos observaciones importantes hasta llegar al siglo XX. Y acá ya estamos en la recta final hacia nuestra época, ¿no? En 1802, el conocido astrónomo alemán Fritsch vio objetos raros en el cielo. En 1816, un objeto volador fue visto cruzar el cielo en Edimburgo, Escocia. En 1818, un astrónomo en Ipswich, Inglaterra, vio un objeto extraño que estaba suspendido cerca del Sol durante 3 horas y media. Ya había, como fotografió la NASA y videograbó la NASA, naves que se acercaban a tomar la energía del Sol, ¿no? El 12 de febrero, 27 de abril y 7 de septiembre de 1820, formaciones de ovnis fueron vistas en Emborn, en el norte de Francia. Se desplazaban rápidamente y hacían curvas de 90 grados. En 1822, un astrónomo vio 2 objetos cruzar el disco solar. En 1826, en Sarrebruck, en Francia, un torpedo gris fue visto caer a tierra, pero no se escuchó ninguna explosión. Una nodriza que se metió en una base intraterrena. En 1833, los ovnis aparecieron en Norteamérica, mucho antes que Roswell, ¿no? Y que Mount Rainier. Un objeto brillante en forma de gancho fue visto suspendido sobre Ohio. En noviembre de ese año, un objeto volador grande y luminoso fue visto sobre las cataratas del Niágara. En 1836, en Francia, nuevamente, un vehículo gigante es visto, suspendido sobre Cherbourg. Tenía forma ovalada y parecía girar. Es un disco volador, ¿no? Lo que hoy llamaríamos ovnidiscoidal, ¿no? En 1845, objetos estacionarios sobre Londres y de color naranja alarmaron a la población. En el mismo año, un astrónomo italiano observó una flotilla de discos cruzando el cielo de Nápoles. Un mes después, un barco en alta mar observó 3 gigantes discos elevarse del agua y permanecer estacionarios en el cielo durante 10 minutos. Acá tenemos un registro de OSNIs, objeto sumergible no identificado. Los artefactos no sé si se seguirán llamando así, ¿no? Hace 14 años eran OSNIs. Hace 15 años eran OSNIs. Los artefactos eran tan enormes que fueron vistos a 1500 kilómetros de distancia por otras naves. Miércoles. El siguiente mes, un disco fue visto cruzar el cielo de Florencia, Italia. La bella Florencia. En 1846 aparecen de nuevo en Norteamérica. Un disco grande, brillante, fue visto sobre Lowell, Massachusetts, y dejó caer un trozo de gelatina rara. Acá ya me encantó. Dejó caer un trozo de gelatina rara. Unos meses después se vieron ovnis sobre Londres y sobre Inverness, Escocia. Inverness es el lugar donde se filma la novela esta
que está el Colorado. ¿Cómo es que se llama esa novela? ¿Vos que te acordás del Colorado? ¿Cómo se llama la novela del Colo? Que se filma Outlander, ahí está. Vieron que ella se acuerda del Colorado, se acuerda el nombre de la novela. Inverness, donde se graba Outlander, la novela que solía estar en Netflix, ahora no sé. Apariciones similares fueron registradas en 1852, 1853 y en varios otros años. En 1870, 22 de marzo, el velero La Señora del Lago observó un objeto raro en el cielo y la tripulación llamó al capitán F. Banner. El capitán lo describió en su diario como una nube circular con un semicírculo dividido en 4 partes. Fue visto durante media hora, bastante, ¿eh? En el mismo año, un objeto raro fue visto cruzar el disco de la luna, lo cual demoró 30 segundos. En 1871, un disco gigante y rojo fue visto sobre Marsella, Francia, durante 9 minutos. El 6 de julio de 1874, una nave gigante de 120 metros fue vista por la comunidad de Oaxaca, México, durante 6 minutos. Justo Oaxaca, que estuvimos hablando de ustedes, creo que en el primer bloque hablamos de Oaxaca, o el programa pasado que hablamos de que cayó el misil, ahí donde cayó el misil. En 1874, una nave gigante de 120 metros fue vista por la comunidad de Oaxaca. Registros de ovnis mexicanos del 6 de julio de 1874. Nave gigante de 120 metros durante 6 minutos sobre el cielo de Oaxaca. Y podemos seguir indefinidamente y ya llegar al siglo XX, ¿no? Y ya conocemos más o menos toda la historia del siglo XX con la ovnilogía moderna. Bueno, estábamos mirando un estudio sobre los ovnis de Richard Greenwell. Gracias a todos por estar. Estamos terminando el programa. Estuvimos hablando de todo en el primer bloque. Me despaché con todo lujo de detalles sobre problemas y personajes que están ahí, y toda esta gente que salió y no tienen la menor idea de nada, y lo más lindo es que lo llaman para dar opinión, para hacer notas, y es como que llames a alguien que no sabe, ¿no? Así que bueno, ya no hablamos con respecto a eso, y estuvimos estos 2 últimos bloques, la última media hora, tocando el tema de ovnis en la historia, con racontos hechos por el señor Richard Greenwell Sirjonale Berajá en su libro Un estudio sobre los ovnis. Este libro especialmente es un recuerdo de mi paso por Río 54. Saludos a Mario Lupo, a Rubén Morales, donde ahí se armó Testimonio OVNI, el equipo. Testimonio OVNI como blog ya existía. Adán Janoj, Adrián Nicala como investigador ya había puesto el pie, pero Río 54 le dio el puntapié inicial a que Testimonio OVNI sea un pequeño equipo de investigación, ¿no? Y ahí conocimos a The Ovnis Nelson, con el cual estamos en contacto y hablamos. Justamente esta semana estuvimos charlando también. Abrazo Nelson. Y bueno, y ahí yendo a estas reuniones en el Café de la Subasta en Caballito, en la calle de Río de Janeiro, cerquita de Rivadavia, me recuerdo que era por ahí. Estaba toda la ovnilogía argentina, Andrea Simondini, Roberto Banch, varios, Mario Lupo, Rubén Morales, muchos iban, Adrián Nicala obviamente, había estado en alguna que otra oportunidad, no sé si no había estado Fabio o algunas gentes, muchos, me acuerdo de Sokolowski, varios colegas
contactados e interesados en el tema OVNI. Iván de Idrek, me acuerdo, que no sé más nada de la gente de Idrek. Así que bueno, y en este lugar Javier Estañaro, a quien le compré este libro. Este libro, un estudio sobre los ovnis, lo compré ahí en Río 54 al gran Javier Estañaro, investigador de la Tierra Hueca, espeleólogo e investigador y de la Tierra Hueca, ¿no? Junto con otras grandes investigadoras de la Tierra Hueca como Deborah Goldstein, que entrevistamos en nuestro programa, y varios más. Así que bueno, conocidos de toda la historia de la cueva de los tallos y todo eso, ya lo hablamos. Un día lo vamos a volver a tocar a todo eso para que no se pierda y quede grabado. Y bueno, este libro, un estudio sobre los ovnis, fue adquirido ahí. Es un lindo recuerdo de batalla y de reuniones con colegas en unas épocas muy lindas también. Así que en épocas que resurgió el tema OVNI de la mano de un trastornado de la zona oeste de Ituzaingó que hizo un lío bárbaro y los medios salieron a hablar de ovnis por todos lados. Así que bueno, nos vemos el jueves que viene a las 20 horas. Esto fue Testimonio OVNI Podcast capítulo 16. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos dentro de una semana, Dios mediante. Besat Hashem. Si Dios nos acompaña y nos presta vida. Nos vemos la semana que viene. Bye, bye, bye. Suscríbanse, compartan el canal. Así